El apóstol Juan nos dejó su testimonio personal sobre el Salvador en una época en la que había una despiadada persecución contra los cristianos, gran agitación política y civil y una creciente apostasía y discusión sobre la naturaleza de Jesucristo. José Smith, en su revisión de la Biblia, cambió el encabezado "El Evangelio según San Juan" por el título "El Testimonio de San Juan", para indicar que Juan fue testigo de los hechos que comparte en su libro, de los que da su testimonio. Juan era pescador y trabajaba en el mar de Galilea con su padre Zebedeo, con su hermano Santiago y con Simón Pedro. Según la tradición, Salomé, la mujer que se menciona en Marcos 16:1, era la madre de Santiago y de Juan y la hermana de María. Por tanto, Juan y Jesús eran primos hermanos. Juan escribió su Evangelio en Éfeso entre los años 60 y 100 después de Cristo, y lo escribió principalmente para los miembros de la Iglesia, es decir, para quienes valoraban y eran capaces de comprender lo espiritual y lo eterno. Y escribió su Evangelio con el deseo de ayudar a los cristianos de su época a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a vencer, como digo, la apostasía que crecía en el interior de la Iglesia y soportar más fácilmente la oposición que sufrían en el exterior. El primer capítulo de Juan es el prólogo de su Evangelio, que nos enseña sobre la divinidad premortal de Jesucristo, sobre su papel como mensajero del Padre y como el único camino de vuelta a la presencia de Dios. Juan presenta al Salvador como la palabra, el creador y la vida y la luz de este mundo, y da testimonio de que Jesucristo es el unigénito del Padre. Sobre Jesucristo como la palabra, la revelación moderna dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, sí, el mensajero de salvación. El Evangelio de Juan hace hincapié en este principio de que Jesucristo es la palabra, logos en griego, o el verbo, para enseñarnos que Jesucristo es el mensajero o la conexión del mundo con el Padre. En la revisión que hizo José Smith sobre esta parte del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente: en el principio se predicó el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era la palabra, y la palabra estaba con el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era Dios. El Evangelio de Juan da testimonio de la existencia premortal de Jesucristo y que Él estaba con Dios en el principio de todas las cosas. Por tanto, afirma que la misión salvadora de Jesucristo empezó en el mundo preterrenal, porque Él era, como hemos aprendido, la palabra o el mensajero de salvación para todos nosotros. Jesucristo nos enseñó a todos nosotros el Evangelio en el principio, en la vida premortal, y Jesucristo, como el primogénito de todos los espíritus, se convirtió en Jehová, algo fundamental para nuestra fe en Él y en su obra. Todo esto aprendemos del Evangelio de Juan, que es el único de los 4 evangelios que habla de la vida preterrenal de Jesucristo. Y Juan nos enseña esta doctrina diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en el principio con Dios, y era Dios. Y el Señor dijo de sí mismo a José Smith lo siguiente: yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito.
Y Juan da testimonio de que Jesucristo fue el medio que usó el Padre para llevar a cabo la creación de todo lo que existe, es decir, que Jesucristo fue el primogénito y también el creador. Y es en este sentido que Jesucristo es el verbo o el medio por el que la voluntad, el mandato y la palabra del poder del Padre pusieron por obra todo lo que existe. Eso es lo que reveló Dios a Moisés diciendo: para mi propio fin he creado estas cosas, y por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, he creado incontables mundos. Sí, millones de tierras como esta. Una parte de este primer capítulo del apóstol Juan es la obra de Juan el Bautista, de cuyos escritos tendría una copia Juan el apóstol. En estos escritos se dice que la misión de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz, diciendo que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Las palabras luz de Cristo no las encontramos en la Biblia, pero sí aparecen en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios. La luz de Cristo significa lo mismo que el Espíritu del Señor y la luz de la vida. Pero a veces se usa la expresión el Espíritu del Señor para referirse al Espíritu Santo, y debemos saber cuándo se usa en un sentido o en el otro. La luz de Cristo es esa luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, de que dio testimonio Juan el Bautista. La luz de Cristo llena la inmensidad del espacio y es el medio por el que Cristo puede estar en todas las cosas y en medio de todas las cosas y alrededor de todas las cosas. Es la luz de los astros y el poder por el que se crearon. Esa luz da vida a todas las cosas y es la ley por la que se gobiernan todas las cosas. La luz de Cristo es, pues, poder, y es también la voz de la conciencia que ayuda al hombre a discernir el bien del mal, porque es la luz que vivifica nuestro entendimiento. La luz de Cristo es, por tanto, la manifestación de la divinidad en todo lo que existe. Y, como he dicho, no se debe confundir la luz de Cristo con el Espíritu Santo, porque la luz de Cristo no es una persona, sino que es la influencia que nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí es una persona, es el tercer miembro de la Trinidad y su misión es dar testimonio de Dios y revelar la verdad de todas las cosas. Y a pesar del testimonio que da sobre Jesucristo y sobre su misión vital para todos los hombres y mujeres de este mundo, Juan dice con gran tristeza lo siguiente sobre Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo se creó por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y añadió algo que todos deberíamos meditar. Juan dijo lo siguiente: a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, si todos los hombres y mujeres somos hijos espirituales de Dios, ¿por qué necesitamos poder para llegar a ser hijos de Dios? En varias partes de las Escrituras leemos sobre la necesidad que tenemos de llegar a ser hijos e hijas de Dios por medio de un nuevo nacimiento, haciendo los convenios del Evangelio con Dios, convirtiéndonos así en hijos del convenio.
De esa manera, por medio de la fe en Cristo, nacemos de nuevo, cambiando de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, y de esa manera nos convertimos en progenie de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo y nos unimos a su Iglesia, entramos en la senda de los convenios por medio del bautismo y con las ordenanzas de exaltación del templo nos convertimos en hijos e hijas de la familia de Dios para toda la eternidad. Por eso vemos la tristeza del apóstol Juan al comprobar que los que debieron recibir al Cristo no lo hicieron, perdiendo las bendiciones de quienes rechazan al Salvador. Y esa es la razón de que Juan use toda su energía para dar testimonio de Cristo en su Evangelio. Y como parte de ese testimonio, dijo el apóstol Juan lo siguiente: «Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Esta es la primera vez que leemos en el Nuevo Testamento las palabras unigénito del Padre para describir a Jesús como el Hijo de Dios. Ya hemos dicho que Jesús fue el primogénito de los espíritus en la vida preterrenal, y ahora leemos que fue también el unigénito en la carne en la vida terrenal. Esto convierte a Jesucristo en alguien único entre todos los hombres que han nacido o nacerán en este mundo. Como primogénito, Jesús se convirtió en Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento llegó a ser el Mesías, el Cristo y el ungido. Y esas características únicas lo convirtieron en el Redentor de todo el género humano. La ley de los testigos establece que por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Esto es lo que reveló el Señor a José Smith y a Oliver Cowdery sobre la veracidad del testimonio del profeta sobre las planchas del Libro de Mormón cuya traducción habían empezado. Y eso mismo reveló el Señor a su pueblo en el Antiguo Testamento diciendo: «Un solo testigo no bastará. Por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se establecerá el asunto». Y eso mismo leemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo dijo a los miembros de la Iglesia en la ciudad de Corinto lo siguiente: «Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra». Y ya he dicho que el propósito de los escritos del apóstol Juan era que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan, más que ninguno de los demás evangelistas, hace especial hincapié en la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, y solo en su Evangelio se llama a Jesús la Palabra, el Cordero de Dios, la luz del mundo y el buen pastor. Juan registra, más que ninguno de los demás evangelistas, su testimonio de la divinidad de Jesús y su identidad como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Y ya he dicho que José Smith dio al Evangelio de Juan el título de Testimonio de San Juan. Y el apóstol Juan, para cumplir con la ley de los testigos, incluyó en su primer capítulo, que es el prólogo de su Evangelio, el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo diciendo: «Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí». Y a los sacerdotes y levitas fariseos que los judíos de Jerusalén le enviaron para preguntarle quién era, Juan el Bautista, después de dejar claro que él no era el Cristo, les dijo que él bautizaba con agua, pero que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo, y les dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios. Y estando Juan el Bautista con 2 de sus discípulos
vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y Jesús preguntó a los 2 discípulos de Juan el Bautista que decidieron seguirle: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Maestro, ¿dónde moras?». Y Jesús les dijo: «Venid y ved». Y ellos se fueron con Jesús y se quedaron con él. Uno de aquellos 2 discípulos de Juan el Bautista que decidieron seguir a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Y le trajo a Jesús. Y cuando Simón llegó, Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Desde ahora te llamarás Cefas», que significa piedra. Y al día siguiente, yendo Jesús a Galilea, se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos hallado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret». Y dijo Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Y le respondió Felipe: «Ven y ve». Y de su encuentro con Jesús, Natanael dio testimonio diciendo a Jesús: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Y Jesús dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre». Jesucristo llamó discípulos para que fueran testigos de su misión y para que con ellos se cumpliera la ley de los testigos más plenamente. A ellos les dijo: «Venid y ved», y a todos los invitó a seguirle. También a todos nosotros nos llama a ser sus discípulos diciéndonos: «Ven, sígueme». Si lo hacemos, si seguimos al Cristo y si invitamos a otros a seguirle con nosotros, seremos testigos y partícipes de la misión salvadora de Jesucristo y, como dijo el Señor, veremos abrirse los cielos delante de nosotros y el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que acepten la invitación del Salvador. Vayamos pues y veamos por nosotros mismos lo que Dios ha preparado para los que le aman y le siguen.